diciembre. Hablando de diciembre, vamos a mencionar lo que se conoció hoy con respecto a la inflación de diciembre y la completa inflación de 2017. Fue peor de lo esperado, tanto lo que se relevó por el INDEC, es decir, a nivel nacional, como en la ciudad de Buenos Aires, o sea, también para diciembre y en cuanto a 2017. Pero todos los datos y los detalles lo tiene Julia Estrada. Así es, Darío, porque más temprano se conoció la inflación del IPC Cava de Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Estadísticas de Ciudad de Buenos Aires, afín desde ya al gobierno nacional, tiene que ver con la dirección de Rodríguez Larreta. Y más tarde, cerca de las 4 de la tarde, se conoció el INDEC nacional, ¿no? Y la verdad es que era esperado, pero sin embargo dieron la sorpresa de estar por encima en algunos casos la inflación de diciembre de lo que han dicho consultoras privadas. Se ubicaron en los dos casos por encima del 3% la inflación de diciembre, cuando algunas consultoras privadas ubicaron entre el 2 y el 3, digo, ni siquiera se habían arriesgado valores superiores. El único caso había sido el de Fiel, que había arrimado un 4% en diciembre. Vamos a repasar cómo cerró el 2017, que quiero recordar que arrancó con una meta, no del 17, arrancó con una meta que iba entre el 10 y el 17. El 17 era el tope. Claro que ahora con la modificación de metas ya no hay más un rango, hay solamente un número y es 15. El IPC de Ciudad de Buenos Aires cerró en 26,1%. Acá se suele argumentar que en Ciudad de Buenos Aires hay un mayor peso de lo que tiene que ver con servicios, entonces ante el aumento tarifario hay un aumento más importante inflacionario en lo que va del año. Y el IPC INDEC, esto realmente es, el dato del día de hoy, cerró en 24,8, ya todos están comentando 25% anual, 8 puntos por encima del rango superior de la meta, que era de 17%. Y yo acá quería recordar lo que dijeron otros organismos. La CGT dijo 27,1, Fiel dijo 26,4, IPC Congreso 24,6, similar al INDEC, y la consultora de Orlando Ferreres y Asociados 23,8. Consenso generalizado en que la meta no se cumplió. Ahora, Julia, lo que se conoce, primero un dato nada más, ¿se filtró o se le dio a conocer este dato primero a un periodista, en realidad a un diario, algo que hace mucho que no pasaba, que por lo general no se filtraba este dato de inflación? Pero lo cierto es que lo que remarcás en cuanto a las consultoras privadas es muy extraño, porque por lo general las consultoras privadas dan un poquito más, y eso tiene que ver también con que hubo muchos aumentos de finales de diciembre que afectan fuerte a lo que el gobierno dice que es una inflación que no importa, que es la inflación de los precios regulados, son las tarifas, son las naftas, pero que tuvieron un impacto muy fuerte y que tal vez en 2018 sigan teniendo un impacto mayor en cuanto a las expectativas y lo que se espera para todo este año, ¿no, Juli? Sí, así es, Darío, porque además hay una cuestión que no es menor. En la inflación del INDEC, que es la que en definitiva nos interesa, por ejemplo, las paritarias están atadas a el IPC INDEC, no están atados a ninguno de los otros IPC, y las cláusulas gatillo también a eso. En general, la evolución salarial también depende de lo que diga el INDEC. El INDEC pondera, es decir, pesa en lo que significa el índice de precios solamente en un 10,5% todos los gastos de vivienda, todos los gastos en electricidad, en gas, en agua y en combustibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya el INDEC está subestimando, si se quiere decirlo de esa manera, el peso de estos servicios regulados que vos mencionás, que aumentaron enormemente. Con lo cual, si uno incluso quiere hacer un análisis todavía más detallado, bueno, con el fenomenal aumento que ahora vamos a ver en la segunda placa de las naftas, de la luz, del gas, que además el INDEC reconoció en el propio informe del día de hoy, no es que lo está negando, eso también es un dato importante. El INDEC reconoce que aumentaron enormemente. Acá quiero mencionar, primero vamos con el IPC Cava, que es el que salió más temprano, pero también es importante porque cuando apenas asumió el gobierno de Cambiemos y se hizo este apagón estadístico, esta emergencia estadística, se usó al IPC Cava como medición alternativa junto con el IPC San Luis. Y que déjame remarcar, sí, Juli, que hace rato que vienen teniendo una inflación paralela o controlando la suba de precios de una forma paralela. Lo maneja José Donati en Instituto de Estadísticas y es bastante serio en ese sentido, incluso cuando el gobierno decía que la inflación era menor,
Por eso hay que tomarlo muy en serio este número que le da más alto y que da una preocupación bastante importante para un gobierno que decía que el principal objetivo en materia económica era la inflación. Así es. Quería mencionar, en vivienda, tarifas y naftas es el rubro que le gana por lejos a todos los demás. En un solo mes aumentó 11%. Fíjense que, podríamos decir, en un solo mes casi que llega a la meta del 17% ese rubro. 50% en un año. Esto lo dice el Instituto de Estadística de Ciudad de Buenos Aires. En un año, todo el componente, combustibles, gasoil, electricidad, luz, electricidad, gas, agua y vivienda, alquileres, expensas, aumentaron 50%. En salud es el segundo rubro, pero fíjense que lejos, 3,5%, un 26,7% anual. Y vamos ahora a lo que dice el INDEC. En vivienda, lo que tiene que ver con tarifas y con combustibles, 17,1%. La verdad que este es el dato que sobresale del informe por lejos, es decir, un 55% anual. Ese solo dato superó la meta de inflación en un mes, que es el mes de diciembre. Y en transporte, otro rubro que menciona el INDEC de gran aumento, estamos hablando del mes de diciembre además, 3,2%, 20,6% anual. Y guarda con esto, porque los anuncios de aumento de transporte fueron en enero, con lo cual esto ni siquiera considera la actualización tarifaria en lo que tiene que ver con transporte. Vamos a una tercera placa en donde queríamos mostrar la progresión de la inflación. En este caso, el único que te puede brindar los 2 años es el IPC Cava, porque en realidad el IPC INDEC GBA recién nace más tarde, en 2016. Entonces, si queremos tener desde enero, solamente tenemos Ciudad de Buenos Aires. Lo que vemos acá es muy revelador de qué es lo que pasó en los 2 primeros años del gobierno de Mauricio Macri. Este fenomenal aumento, ven este 6,5, 3,3, 6,5, tiene que ver con la devaluación. En realidad arrancó en 4,1, ya después de la devaluación de diciembre de 2015, y pega un salto a 6,5. Esta caída, en realidad, a 0,8, fue muy criticada porque tuvo que ver con el freno a partir de intervenciones judiciales al aumento tarifario. Entonces, en realidad, se terminó registrando un menos 0,8 que fue muy criticado. Pero lo que vemos es que desde mediados de 2016 hasta el día de hoy no lograron bajar del 1%, pero yo diría del 1,5% en promedio, y en algunos casos registrando aumentos casi del 2,9% a inicios de 2017. Lo que es realmente relevante es que a fin de año, a diciembre, pega un salto, lo vemos ahí en esa línea como sigue para arriba, de 3,3%, superando ya un promedio que era bastante elevado. El gobierno anterior, en su último año, en el año 2015, había terminado con un promedio de inflación mensual de 1,5%, que no se logra bajar. Uno después puede hablar de cuáles son las razones, pero no han logrado modificar la estructura inflacionaria que heredaron. Gracias, Julia. Y una sola cuestión para agregar a este excelente informe, que tiene que ver con algo que decía mucho el gobierno cuando estaba en la oposición, que es en parte cierto, que es que la inflación afecta más que nada a los pobres. Bueno, hay algunas inflaciones que afectan más a los pobres y otras que afectan mucho más a los pobres, como esta. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a dar 2 ejemplos que tienen que ver con el tarifazo y 2 extremos. Si vos tenés 8 aires acondicionados en tu casa y hay un tarifazo y querés ahorrar, en el lugar de tener muchos prendidos al mismo tiempo, tener el del cuarto prendido mientras estás comiendo, lo podés apagar y podés ahorrar. Si tenés solamente una lamparita en tu casa, no podés decidir. Eso por un lado. Y por el otro, en 2018 se viene, o ya pasó, pero evidentemente va a pegar, va a impactar en las cifras 2018 el aumento de transporte, que también afecta más a los más pobres. Entonces, eso que dio Julia es la inflación promedio, pero si uno desagrega, la inflación 2017 para los más ricos fue más baja que para el sector de los trabajadores. Así también lo midieron los institutos estadísticos de los gremios. Dicen que la inflación de los que menos tienen, de los trabajadores, ha sido mucho más alta. Pero ya estamos en la vuelta a casa y vamos a decir